las cartas de Pablo escritas desde la cárcel. La mayoría de ellas llamadas las cartas de gozo. Y hoy toca una carta interesantísima. Primero por lo breve que es, porque son 25 versículos. Y segundo, porque se trata de tres personas. Se trata de Pablo, de Onésimo. Y hay lecciones que podemos aprender. Vamos a leerlo. Quiero que cuando yo lo esté leyendo, quiero que pienses en lo siguiente. Piensa en una persona que te ha hecho un mal. Eres creyente, pero piensa en una persona que te ha hecho mal. Y de repente a lo lejos ve que esa persona se va acercando. Te ha hecho mucho mal. Te ha robado incluso. Y ves que esa persona se empieza a acercar a ti y que en un momento dado, cuando llega, te entrega una carta. Ese es el contexto aquí. Entonces vamos a leer. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido conformados o confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era útil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, también Marcos, se entiende que Juan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Palabra de Dios. Interesante.
Pablo, Filemón y Onésimo. Conflicto. Mal hecho. Esta te la guardo. Vamos con un poco de trasfondo. A Pablo, espero que la mayoría ya lo conocéis. Pablo es ese gran promotor del cristianismo, apóstol, una persona que dio su vida por el Evangelio. En este momento, prisionero. En este momento, anciano, versículo 9. Si es así, y si es verdad, como creemos que lo escribe, como dice él, como prisionero, estas son las últimas prisiones que él va a sufrir, porque después de esto muere, le matan. Está en Roma. Es el año más o menos 60-62 después de Cristo. Pablo ya tiene quizás 80 años, 70, 90. Ya es un ancianito, ya es un viejito. Y está prisionero. Versículo 1 y versículo 9, lo repite 2 veces. Y hay una lección aquí, porque él dice es prisionero de Cristo, no de las circunstancias, no de Roma. Prisionero de Cristo. Primera lección. Tú y yo no somos presos de las circunstancias negativas y somos creyentes. Somos presos de Cristo. No somos presos de circunstancias que a Dios le ha pillado por sorpresa y ay Dios mío lo que me ha pasado y ¿dónde estabas tú, el Señor? ¿Cuánto me gustaría que cada uno de nosotros tuviésemos el concepto del sufrimiento que tiene Pablo? Pablo tiene una forma de ver la vida y sobre todo de ver la vida con Cristo. Y al ser creyente, Pablo asume que va a haber sufrimientos. Filipenses 1, versículo 29. A ustedes se les ha dado no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Esto no se predica. Esto no es cosa buena para predicar, a ver si la gente se nos va a ir. No, mejor es predicar que si tú vienes a Cristo Jesús, todo te irá mejor, todo te irá bien. Y yo creo que Él tiene capacidad para cambiar tus circunstancias y para que te vaya bien. Pero ese ir bien en el Señor va a implicar también sufrimiento. Hechos 5:42. Sale Pedro y Juan de haber sido azotados. Salieron de ahí muy contentos porque Dios le había concedido sufrir por la obediencia a Jesús. Yo escucho a muchos creyentes. Nunca, y lo digo así, en 43 años de ministerio, nunca ha entrado en mi despacho pastoral una persona para decirme, pastor, qué alegría que estoy sufriendo. Nunca. Nunca. Pero en cambio yo veo en el Nuevo Testamento un concepto sobre el sufrimiento que se incluye en mi andar con Cristo. Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque si tú te entregas a Cristo, tú vas a ir en contra de los valores de esa cultura allá afuera. Y en algún momento esos valores de Cristo van a chocar contra el valor cultural. Y va a haber conflicto. Conflicto es sufrimiento, ¿no?
y vas a sufrir porque tú vives otra cosa. Y vas a sufrir porque tú tienes otros valores. Pero también si tú te entregas al Señor, te haces de un enemigo, Satanás. Si antes era nuestro compañero fiel, ahora resulta ser nuestro enemigo fiel. Y en algún momento va a traer sufrimiento a tu vida. Pero mayor es quien está en ti que quien está ¿dónde? En el mundo. No hay que temer. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y Dios no va a permitir que tú sufras más de lo que tú puedas aguantar. Pablo tiene este concepto. Yo no soy prisionero de mis circunstancias. Yo soy prisionero de Cristo. Y por Cristo estoy en cadenas. Pero no ves que se queja. Primera lección. Primera persona a mirar. Segunda persona, Filemón. Filemón es de Colosas. Colosenses es la carta que se escribe a los creyentes de Colosas. Él es de ahí. Se cree que él conoce a Pablo cuando Pablo está en Éfeso y está predicando en Éfeso. Sabemos que es líder de la iglesia con la hermana Apia, que nos dicen los historiadores que es su mujer. Él y su mujer, y el hermano Arquipo, que es su hijo, mencionado también en Colosenses 4:17, como alguien que forma parte, es su hijo, forma parte del grupo que Pablo considera su grupo de ministerio. Entonces tenemos a una familia que en su casa hay una iglesia y ellos lideran esa iglesia. Versículo 3-7. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y hacia todos los santos. Versículo 7. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Ahora, ¿qué dirías de este pastor? Que este pastor ama a la gente. No todos los pastores muestran un profundo amor hacia la gente. Hay algunos pastores que son muy fuertes y cortantes. No miro a nadie. Yo fui así muchos años. Me llamaban la guillotina. No todos los pastores se les caracteriza por ese amor, ¿no? Pero este hombre sí. Filemón. Pastor que amaba a la gente. Que amaba a la grey. Pablo es su padre espiritual, versículo 19. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Entre paréntesis. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Yo te engendré vida. Yo te llevé al Señor. Pablo es su padre espiritual. Y Pablo apela a esto y a su amor por las personas en el versículo 16 para recibir a Onésimo. Versículo 16. No lo recibas no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí. Pero cuánto más para ti, tanto en la carne es tu esclavo,
te puede ser, te fue y te puede ser de mucha bendición en la carne, pero también te puede ser de mucha bendición en el espíritu, porque ahora es creyente y es hermano tuyo. Pablo es su padre espiritual. Él es una persona que ama y Pablo le está diciendo, ese amor que te caracteriza por los hermanos, ahora viértelo en Onésimo. Acuérdate que esto es una carta escrita por Pablo y le dice a Onésimo, llévaselo a Filemón. ¿Cómo que llévaselo a Filemón? Si yo escapé de él, si yo robé de él, sí, llévaselo. Y yo, Filemón, le corto el pescuezo a Onésimo. Así de claro. Tú me has hecho daño, ojo por ojo, diente por diente. Y antes de cortarle el pescuezo, dice Onésimo, espérate solo un momentito, toma esta carta. Y él está delante de Filemón y Filemón está leyendo la carta. Tensa la situación. Filemón es persona adinerada, tiene esclavos. Ahora, se podía llegar a ser esclavo en Roma por varias formas. En primer lugar, por nacimiento. Si tu dueño tenía esclavos y tú nacías en esa casa, tú también, como hijo de un esclavo o una esclava, eres esclavo de ese dueño. Pero se trataba bien a los esclavos en este contexto. Había leyes en Roma para tratar bien a los esclavos. También es cierto que había aquellos que se saltaban la ley. Otra forma, por ser prisionero de guerra. Por abandono. ¿Sabéis que en Roma se abandonaba a los niños y a las niñas? No había abortos. Lo que había era lo siguiente. Si tú no querías ese niño, ellos por las mañanas barrían, como si vamos por una calle comercial aquí en nuestro barrio y vas viendo a la gente que van barriendo, ¿verdad? Enfrente del comercio. Así se hacía casi todos los días, frente a las casas, los comercios, y se apilaba la suciedad. Y si tú no querías ese hijo, cuando nacía, lo ponías encima de eso que se había barrido. Esa era Roma. Y el niño o la niña llorando, y llorando, y llorando, hasta que moría. Ahora, ¿qué hacía la gente? Algunos tomaban esos niños y hacían esclavos de ellos. Les traía a su casa, les criaba como un esclavo, le daba de comer, le daba trabajo, incluso le daba dinero. Porque los esclavos en Roma podían pagar por su libertad. Y podían ganar dinero del dueño. La iglesia empezó a ir por las calles a coger estos niños y estas niñas. Y la iglesia empezó a hacer una labor social de rescatar a estas criaturas. Así que no sabemos si esta persona, Onésimo, fue un niño abandonado que Filemón acogió como un esclavo. Y la cuarta forma era una condena judicial. Es decir, si yo a Lola le debo mucho dinero y yo no puedo pagar ese dinero, entrábamos en una relación de esclavitud. Yo me hacía esclavo de ella por X tiempo para que con mi trabajo pagase la deuda. Entonces había esas cuatro formas. No sabemos en este caso, pero sí sabemos que Filemón es una persona que tiene dinero porque tiene esclavos. Vale, y Onésimo, ¿qué tal? Esclavo de Filemón. Huye y conoce a Pablo. Se cree que conoce a Pablo en Cesarea.
Se cree que si lees Hechos 24, del 23 al 27, ese es el momento cuando Onésimo conoce a Pablo. Ahora, hay que decir lo siguiente. Si tú te escapas como esclavo, te la juegas, porque no tienes papeles. Los esclavos tenían cierto papel, pero claro, si tú te escapabas, tú no te llevabas ese papel. Entonces no podías agarrar un autobús. No había autobuses, pero ¿me entendéis? No podías ir en transporte público que había porque tú no tenías tus documentos. Te la jugabas. Y si te pillaban, te la jugabas más todavía. Porque tenían que escarmentarte para usarte como ejemplo para mantener en temor a todos los otros esclavos que ellos no se escapasen. No sabemos por qué huye. Obviamente, por un conflicto con Onésimo, con Filemón. Quizás porque Filemón le ha tratado mal. Quizás porque Filemón, no sé. O porque él ha sido, pues, un esclavo por la guerra y quiere volver a su... No sabemos por qué escapa, pero escapa y se la juega. Sabemos que también robó por el versículo 18 y 19. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Si te ha perjudicado en alguna forma, si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Sabemos entonces que no solo se escapa, pero se escapa también robando. Y ahora está delante de Filemón. Y Filemón está leyendo la carta. Dejadme decir algo en cuanto a la esclavitud y por qué Pablo aquí no condena la esclavitud. Yo creo, esto es guiso mío, esto no, pero yo creo lo siguiente. Si Pablo hubiese condenado la esclavitud en ese contexto cultural, el evangelio se hubiese equiparado con la violencia. Porque si Pablo condena la esclavitud y empieza por violencia esclavos a revolucionar la cosa, el evangelio se empieza a equiparar con la violencia. Y ya no es una secta nada más en Roma, es una secta violenta. Y creo que eso hubiese acabado con el evangelio, no lo sé. Pero Pablo no condena. Ahora, Pablo sí hace algo muy interesante, que si no eres docto en la ley judía, no lo has percatado. Pablo no lo volvió a mandar a Filemón. ¿Por qué? Cuando la ley romana dice que si un esclavo se escapa y tú lo coges, tú has de devolverlo a su dueño. ¿Por qué no lo hace? Acordaros que Pablo es una eminencia en la ley judía, ¿verdad? Y en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 15, dice lo siguiente. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo, en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. Pablo dice, yo no voy a prestar atención a la ley romana. Yo voy a prestar atención a la ley judía, que lo que hace es acoge a esta persona y lo voy a acoger y le voy a compartir el evangelio. Y si él se entrega, ya veremos. Y al entregarse dice, ahora es momento de que vuelvas y pagues. El perdón está muy bien.
Pero el perdón debe ir acompañado también de acciones que muestran contrición y perdón. Si hay algo, y permitirme meterme en la política, si hay algo que me molesta mucho de esta amnistía, es que las personas que se están amnistiando no están contritos por lo que han hecho y lo van a volver a hacer. Ese no es el concepto de amnistía. El concepto de amnistía es se amnistía aquel que dice, y lo usamos en el año 78. Partido Comunista dijo, no vamos a crear líos aquí. Partido Socialista dijo, no vamos a crear líos, vamos a crear una nueva nación. Cierro paréntesis. Y aquí Pablo le dice a Onésimo, Onésimo, ahora toca, yo no sé cuántos años estuvo con Pablo, pero ahora toca ir y dar consecuencia por lo que tú hiciste. Yo voy a abogar por ti, pero tú vas a llevar esta carta y acogerte a lo que haga Filemón. Si te corta el cuello, te corta el cuello. Nos veremos en el cielo. Lo decimos muy fuerte, muy. Pero a mí me tiembla la... ¿Yo volver? Ostras. Pero lo hizo. Lo hizo. Filemón, no vuelvo a escaparme. Eso es un... Entonces Pablo no escribe en contra de la esclavitud. Pero lo que sí se establece, amos, Efesios 6, no amenacéis a vuestros esclavos. Amos, Colosenses 4, tratarles con justicia y equidad. Esclavos, Colosenses 3, hacer las cosas no para tu amo, sino para con el Señor. Esclavos, obedecer a vuestros amos, Efesios 6. Hacer las cosas como esclavos ahora de Cristo y no esclavos de un hombre. Es decir, Pablo no critica, pero establece que dentro de esta relación de amo y esclavo, tú como amo, creyente, tiene que ver el carácter de Cristo. Y tú como esclavo, se tiene que ver el carácter de Cristo. ¿Y qué aprendemos? Una cosa que aprendemos, dice Pablo, versículo 8. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, versículo 9, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, anciano, te ruego. Una cosa que aprendemos aquí. Yo he visto en ministerios en la iglesia que cuando hay una persona que está liderando un ministerio, puede caer en el ordena y mando. Eso lo digo yo, eso lo tienes que hacer tú. Para con las personas que están debajo de esta persona, se cae en el ordeno y mando. Esto lo digo yo porque yo soy responsable de esto. Entonces tú tienes que hacerlo. Pero esa misma persona, si le cambias el rol, ya no es la persona responsable, sino es la persona que está debajo de un responsable. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere recibir el ordena y mando? No. Quiere recibir el ruego. Te ruego que hagas esto. Misma persona. Cambiamos el rol. Ahora el responsable ordena y mando. Se le pone no como responsable, se le pone como uno que está debajo de un responsable. Me tienes que tratar, no me mandes.
¿Quién eres tú para mandarme a mí? Misma persona. Una actitud si está en un rol y una actitud si está en otro. O esperando que haya una actitud en el otro. Y yo pregunto y digo, ¿podemos hacer uso del ordena y mando en los ministerios en la iglesia? Sí. Sí. Por obediencia a esto lo haces. Pero Pablo aquí está apelando al carácter. A tu carácter como creyente. Y yo apelo a tu carácter. Y te ruego que te comportes como Cristo se comportó con los hermanos. Otra cosa que podemos aprender aquí es un cambio de ojos. Ya no de gafas, el mero ojo. Le dice Pablo a Filemón, Onésimo ya no es esclavo, versículo 10, ahora es hijo, mi hijo. Filemón ya no es tu siervo, versículo 16, es tu hermano. Le tienes que mirar con otros ojos. Filemón, es hora de ver a Onésimo no como una persona que te ha desobedecido, que te ha causado mal, sino es hora de verle con otros ojos, como hijo amado y como hermano. Lección. Hace falta que Dios nos cambie los ojos. Nuestra forma de ver a esas otras personas en esta comunidad. Los ministerios van a surgir conflictos. Empezamos a ver a la otra persona con ojos de problemático, de testarudo, de conflictivo. Y lo puede ser. Y lo puede ser. Porque esa persona todavía está en formación en Cristo. Pero ¿y si lo viésemos como que yo estoy hablándole a Cristo? Cambiaría nuestra forma de hablar a esa persona. Cambiaría mi forma de pedirles las cosas. Ya no es ordeno y mando con Cristo. Pero es que es así, hermanos. Cristo dice, cuando hiciste esto a estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. Cuando tú haces algo, hablas de una forma con otro creyente en esta comunidad, acuérdate que estás hablando del Cristo en ellos. En la Edad Media, los creyentes se saludaban. El Cristo en mí saluda al Cristo en ti. Y esto me lleva a comentar a una de las cosas de la importancia de amar los unos a los otros. En Juan 17:21, ¿qué dice? Juan 17:21 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora bien, ¿a qué voy? Nosotros hablamos mucho de evangelizar, de ir a compartir con otros que no conocen a Jesús. Y yo creo en eso a pie juntilla. Pero el amor unos por otros que se manifiesta en la iglesia es de igual importancia. Y permitirme un comentario. Yo he estado en muchísimas reuniones de iglesia, muchas, 43 años. En muchas de esas reuniones hemos hablado de cómo evangelizar. Pero hasta hoy
no he escuchado una voz que pregunte, ¿cómo podemos amarnos más? Yo no he escuchado esa pregunta en ninguna reunión de iglesia. Hermanos, en este año que viene, ¿cómo podemos amarnos más? Termino con esto. Pablo apela a un paralelismo con Jesús. Es otra cosa que aprendemos aquí. Versículo 17. Acéptalo como si me aceptases a mí. Versículo 18 y 19. Su deuda yo lo pagaré. Es un paralelismo. En estos versículos Pablo hace este paralelismo con Jesús. Lo que Pablo hace, lo que Pablo pide, es lo que Jesús hizo y lo que Jesús pedía. Como me aceptarías a mí, lo que has hecho ante estos, dice Jesús, como he dicho antes, me lo has hecho a mí. ¿Cuántos conflictos se solucionaría si viésemos a la otra persona como si fuese Jesús? Versículo 18. Cárgalo en mi cuenta. Yo pagaré el daño que él o ella ha hecho. Esto fue lo que hizo Jesús por mí. Esto fue lo que hizo Jesús por ti. Cárgame a mí en la cruz lo que él hizo. Yo pagaré el daño que él hizo. ¿A quién le hice yo daño como no creyente? Al Padre. Constantemente. Cárgale a él el daño que yo le he hecho, él ha hecho al Padre. Yo lo pagaré. Versículo 19. Escribo con mi propia mano, yo lo pagaré. Pero recuerda, Filemón, que tú me debes tu vida. Y eso es lo que dice Jesús también. Yo pago. Pero acuérdate de una cosa. Acuérdate de una cosa. Yo pagué por ti. Yo pagué por ti. Él o ella te debe. Acuérdate que tú me debes a mí. Y como yo te he cuidado y como yo me he comportado contigo, así espero que tú te comportes y cuides a los que están en deuda contigo. Concluyo. Hay unos escritos que se llaman las Constituciones Apostólicas. Son 8 libros. Se escribieron en el siglo IV, muchos años después de la carta a Filemón. En estos libros son supuestamente redactados por los apóstoles. Hay la liturgia de la alabanza, hay doctrina. Es decir, es como que son libros de referencia para tú saber cómo llevar el culto. Son libros para entrenar, ¿no? Pero es muy interesante porque también hacen referencia a personas importantes. Y hay en ella un tal Onésimo. Y se le describe como un esclavo que fue liberado por su amo y se convirtió en el líder de su iglesia local. Interesante. Filemón lo liberó. Pero no solo lo liberó. Hermano, tú y yo vamos a trabajar juntos en esta iglesia local. Pero la historia no termina ahí. Porque Jerónimo de Estridón escribe, Onésimo, aquel esclavo que se volvió predicador cristiano y luego obispo de Éfeso. Cuando murió Timoteo,
quien pusieron sobre la iglesia en Éfeso fue un esclavo. Eso es una historia de paciencia, benignidad, templanza por parte de Filemón y de obediencia, sumisión y confianza por parte de Onésimo. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Yo quiero terminar orando por aquellos de vosotros que necesitáis ojos nuevos para ver a estos hermanos en la comunidad donde Dios te ha puesto, para verle con nuevos ojos. Yo llevo poco tiempo, esta vez, pero quizás hace falta nuevos ojos para ver circunstancias no como el ser esclavo de esas circunstancias, sino como movidos por el Señor, porque Él está tejiendo una historia en tu vida y está usando esas circunstancias negativas para traer algo positivo. Ojos nuevos. Y si tú eres esa persona, quiero que te pongas de pie y vamos a orar por ti. Señor, yo necesito ojos nuevos para poder ver a los hermanos de otra forma, ver a Cristo en ellos y no actuar de la forma que he estado actuando. O dices, Señor, yo necesito ojos nuevos para ver esas circunstancias, que las veo como injustas, que las veo como, pero para verlas como la ves tú. Si ese eres tú, ponte de pie y vamos a orar por ti. En un momento dado, Señor, tú cambiaste nuestro corazón. Ahora necesitamos que cambien nuestros ojos. Tú bien sabes que yo necesito ojos cambiados para poder ver a personas como las ves tú. Para poder verte a ti en esas personas. Para dejar a un lado el historial. Para creer en un futuro nuevo para esa persona. Sí, todos somos personas necesitadas de que tu carácter sea infundido en nosotros más y más y más. Pero necesitamos nosotros ojos para ver el carácter de Cristo en el hermano, en la hermana. Cambia nuestros ojos. Cambia nuestra orden y mando en ruego. Cambia, Señor, nuestro pensamiento que esa circunstancia me domina y me emprisiona a que yo soy prisionero de Cristo y por lo tanto libre para disfrutar tu presencia en cualquier circunstancia. Libre para saber que vienes en el futuro. Libre, Señor, para entender que hay un futuro glorioso para mí. Aunque quizás aquí haya que atravesar el dolor. Te pido por mis hermanos y mis hermanas, Señor. Espíritu Santo de Dios, obra en cambiar nuestros ojos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Espero que esta semana sea una semana donde se ponga a prueba esa verdad, ¿no? Hay que aprender a usar los ojos. ¿Sabes que los niños, si ellos no usan los ojos, si los vendan sus ojos, al poco tiempo no pueden ver, aunque los ojos están perfectamente? Porque las conexiones neurológicas no se hacen y por lo tanto no pueden ver.
necesitamos ser ejercitados. Y Dios os va a ejercitar en esta semana para usar vuestros ojos, para mirar de otra forma. Ruégale al Señor, Señor, hoy me despierto, voy a ver cosas, Señor. Ayúdame a verlo con tus ojos y no los míos. Y que el Señor os bendiga.